Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Lenchi Vargas, adelante. Profesor Lenchi Vargas. Muy buenos días, querido pueblo dominicano de aquí, dominicanos de allá, ciudadanos del planeta. Cariños para todos, desde 106.5, Sol de la Mañana. Y nuestro equipo, todo el equipo, el técnico y el del panel, también un abrazote inmenso. Voy a dar un paneo, un vuelecito, vamos a volar un poquito por arenas internacionales, sumando también, por supuesto, nuestros actores nacionales, nuestros protagonistas. Y ocurre que hoy es 2 de diciembre, como sabemos todos, y el 2 de diciembre en América Latina está asociada a el Granma, el yate Granma. Miércoles. Granma. El yate Granma. Miércoles, yo hoy no me acordaba. El yate Granma, que fue el yate que condujo, o mediante el cual llegaron los expedicionarios cubanos a combatir el régimen de Fulgencio Batista, la dictadura de Batista. Y lo hicieron desde México, desde un puerto mexicano. Y ese barco era capitaneado por un dominicano, sí, el capitán Pichirilo Mejía, sí, quien además, eso fue en el año 1953, quien además se destacó en el año 1965 enfrentando las tropas invasoras norteamericanas. Una figura histórica. Entonces significa eso, Lenchi, que los cubanos del Che y de Fidel duraron 7 años peleando contra... 6 años, 53 al 59. El Granma fue un fracaso militar en principio. Desembarco, pero en principio... No fue un fracaso, tuvieron dificultades, pero un fracaso no pudo ser porque la revolución triunfó. Sí, y es la única, es la primera revolución de orientación progresista y izquierdista triunfante en América. Fue la primera. Asesinados los actores que participaron. Una parte apresados. No, la segunda, la primera fue la de Haití. ¿La de? Haití. No, esa es otra etapa histórica. Estoy hablando de revolución con orientación ideológica. Ah, tú dices en la Guerra Fría, sí, ok. No, eso es, porque efectivamente en el continente americano hubo 3 revoluciones importantes. La norteamericana, que da paso a la Constitución 1776. de los Estados en el 77. Luego está la revolución haitiana, que fue también la primera revolución, no solamente triunfante de negros y de esclavos. El primer sino país además del mundo. El primer país independiente de América Latina. Y del mundo. Pero hubo en África, de la colonia. estados africanos. En esa época no. No, anterior incluso. Pero vamos, ¿por dónde tú vas, Lenchi? No, yo estoy destacando lo que son, porque hablábamos de la primera revolución izquierdista triunfante. Vamos a oír lo que dice Lenchi. Gracias, Oli, querido Adelante, amigo. Lenchi, por favor, para ubicar. Está inquieto. Toma mi turno, compañero. Toma la mitad. No, porque está inquieto. Qué interesante lo de Granma y eso. Entonces, en fin, estábamos hablando de las revoluciones en América que han cambiado la ruta de la historia y que han construido nueva historia. El caso norteamericano en el 1776-77. Está luego la revolución de los africanos, de los esclavos de la parte francesa de la isla, que fue la primera revolución triunfante de esclavos, pero al mismo tiempo la primera revolución de liberación, es decir, de instauración de independencia en América Latina. Porque, repito, primero fue la norteamericana, aunque muy sui generis, por cierto, pero fue ella. Y luego viene otro momento histórico con la Revolución Cubana en el 59, que abre una nueva historia en el continente. Claro. Toda una nueva historia. Y esa revolución es lo que estamos destacando. Ya se agotó históricamente, pero en su momento fue un acontecimiento fundamental. Es la que estamos destacando a propósito de la llegada de los expedicionarios cubanos
a cuya cabeza estaba Fidel Castro, en el yate Granma, que fue un día como hoy, y repito, capitaneado por un dominicano. Una genialidad de Fidel Castro, una genialidad. Si alguien quiere estudiar comunicación política, tiene que estudiar ese fenómeno de la llegada del Granma y la guerrilla cubana, y también tiene que estudiar el caso de Moncada, porque lo que hicieron ellos, si tú me lo permites un minuto nada más, fue Fidel no tenía estructura política importante, y entonces los movimientos políticos, el Partido Ortodoxo estaban divididos en La Habana. Entonces no tenía una gran estructura política, pero que para poder crecer con un grupo que él tenía y llamar la atención, hizo lo del cuartel Moncada, que fue un acto disruptivo. Lo que hizo fue con un pequeño grupo de compañeros y compañeras, desafiar al régimen, metiéndose no a un negocio ni a una institución pública, se metió a un cuartel, a la fortaleza. Entonces, pero por ahí él no iba a llegar al poder. Mira, pero llamó la atención. Camarada. Fue el acto disruptivo más importante de todo ese periodo histórico. Y luego la guerrilla no fue otra cosa que un acto de comunicación. Colocó el foco de la comunicación del país y del continente en la montaña. Tú sabes que entonces fue un fracaso. Todo el mundo estaba al pendiente de lo que hacían los guerrilleros. Tú sabes que Moncada fue un fracaso. Sí. Fue un fracaso. Pero comunicacionalmente fue lo que le dio la catapulta. Comunicacionalmente no me omita a las compañeras. Claro. Porque ahí estaba Aide. Exacto. Que su hermano le enseñaron los ojos de su hermano a ver Santa María. Y ella le dijo al oficial que la estaba interrogando, cuando el oficial le muestra los ojos de Abel, ella le dice: ¿y tú crees que si él, a quien tú le sacaste los ojos, no te dijo nada, yo te lo voy a decir? Eso es Aide Santa María, que dicho sea de paso, ahora viene el 1 de enero, la mejor biografía de la Revolución Cubana, que empieza con la muerte de, ¿cómo se llama? El que tenía el programa todos los días, que se dio el tiro. No, el que se dio el tiro. El que se dio el comunicador. Eduardo Chivás. Ahí es que empieza, cuando Fidel se sube a un vehículo y empieza a protestar frente a la embajada norteamericana sobre la intervención en los asuntos locales, que empiezan a perseguirlo, y él le dan la primera plana. Cuando Chivás se da el tiro porque hizo una denuncia de corrupción que no pudo probar, Fidel está en el hospital, y Fidel dice que eso fue una conspiración. Y eso le da una primera plana, y él va donde su mujer, que fue la que lo salvó de... Esa mujer de él, que estaba vinculada con Batista, fue la que lo salvó de Moncada. Del fusilamiento. Sí. Fue la que lo salvó, porque eso fue una historia llena de mucha... muy rica. Y esa película que se llama Fidel, de Showtime, está gratis en YouTube, la gente la puede buscar. Que empieza precisamente con a propósito de Abel Santa María, la canción de Silvio, canción del elegido, no es al Che Guevara, Sí, es Abel. Es Abel Santa María, que es una canción icónica en América Latina. Y Aide se suicidó. Bueno, dicho entonces, sea de paso. Después perdón, Lenchi. Pablo Milanés sí le hizo una canción a Aide. De hecho, su hija, la hija de Pablo Milanés, se llama Aide por ella. Es una heroína, Aide. Bueno, entonces quería resaltar ese hecho cubana. Hoy, un día como hoy, 2 de diciembre, pero en ese caso, 1956. Estamos muy socialistas en esta cabina, mano. No, estamos hablando de historia. Bueno. Es de historia que estamos hablando. Pero además, sí, yo reivindico eso, no hay dudas. Guerrillero del tiempo, es la biografía autorizada. Dicho sea de paso, yo la conocí personalmente. Aide. En Cuba, claro. No, usted era de la dura de la izquierda. Yo la conocí personalmente. Era más comunista, coño, que Fidel. Entonces, bueno, y hablando de revoluciones. Muy interesante. Hablando de revoluciones, la otra revolución triunfante de corte progresista o izquierdista fue la sandinista. No ha habido otra. Dios mío, qué cosa. La sandinista. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en ambos casos son países cuyos éxitos... No, pero allí no hubo una... La revolución del Salvador se está dando ahora con Bukele. En El Salvador... cuyos éxitos no pasaron por experiencias de golpe de Estado. Ni en Cuba, ni en Nicaragua. No hubo golpe de Estado. Y a eso me quiero referir. Los golpes de Estado y la resurgencia de las posiciones progresistas, de los movimientos progresistas que han ido imponiéndose electoralmente, que es el último caso es el de Honduras. El caso de Honduras. Pero lo de Honduras no viene de ahora.
Lo de Honduras viene desde que le dieron el golpe de Estado a Manuel Zelaya. Viene desde ahí. 2009. En el año 2009. Un golpe de Estado que frenó todo un movimiento político popular que se estaba dando en aquel país. Un movimiento de transformación, pero había que frenarlo. Y las excusas fueron las mismas de siempre, las que todos sabemos que se usan para los golpes de Estado. Bueno, posteriormente, ya en este año sabemos que su esposa, Xiomara Castro, triunfó en estas elecciones. Pero esa experiencia de Honduras la estamos viviendo de manera gradual en el continente americano con otros países. Por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Bolivia, sabemos que en el año 2019 hubo un golpe de Estado. Se impuso esa señora, ¿cómo se llama? No recuerdo. Está presa. Que está presa, exactamente. Un año más tarde gana las elecciones Luis Arce. Y las gana de manera contundente. Se echó atrás toda esa trama en contra de ese movimiento político-social que se había generado en el pueblo boliviano tras su resurrección. En el caso de Brasil, también pasó otro golpe de Estado. El golpe a Dilma Rousseff. Y a Lula. Bueno, pero Lula ya había terminado su pero gestión. Lula. Había terminado la gestión del Partido de los Trabajadores, el Partido Socialista de Brasil. Pero en el caso de Dilma, ella era la presidente en funciones, la presidente activa. Y de nuevo un golpe de Estado frío, como se llaman hoy en día esos golpes de Estado de corte, entre comillas, congresuales, con el soporte también de las oligarquías locales y los grupos militares más atrasados. Ya se sabe que, aunque Lula no es presidente todavía, pero la tendencia es a que si es candidato, la población, el pueblo brasileño lo habrá de elegir. Porque según las encuestas está muy por encima de todos los demás candidatos en elecciones que van a ocurrir el próximo año. Y ahí es una prueba también de que los pueblos cambian cada cierto tiempo, sin importar la causa de la salida, porque la salida de Lula y lo que pasó con él fue una vergüenza. Y mira cómo. Bueno, la salida de la cárcel, tú quieres decir, porque él salió del poder sin conflicto, sin contradicciones. Sin conflicto hasta que lo investigaron. Bueno, hasta que lo investigaron. A la larga el hijo de Lula era que vendía toda la leche y los desayunos del colegio. A la larga se sabe que los expedientes que se le hicieron a Lula fueron expedientes para anularlo políticamente. Claro, debió coño ser la gran figura latinoamericana. Para desvincularlo, y lo fue. Después de Fidel. No, es que Lula lo fue. Ahora, independientemente de cualquier cosa, ya el pueblo lo va a votar otra vez. Lo va a votar de nuevo. Eso va a pasar aquí. Lo va a votar de nuevo, pero es rechazo no solamente a un Bolsonaro y toda la estrategia publicitaria que se usó para imponer a Bolsonaro. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, José? Que el PLD va a volver al poder. No importa con quién sea, pueden poner a Juan de los Palotes como candidato, porque los pueblos cambian, se jaltan de un modelo, no importa que sea exitoso ni fracasado, no importa, lo cambian. Sí, pero en fin, lo que estoy hablando es de lo que el PLD hizo aquí, que duró 20 años, es una vaina rarísima. Es la imposición de modelos de golpe de Estado frío que se han venido suscitando. ¿Golpe de Estado frío? Sí, golpe de Estado frío, en el sentido de que se usa el Parlamento para justificar esos golpes de Brasil, Estado. Sí. ¿Cómo se llamaba el Bueno, pero también en Honduras. También en Honduras fue el Parlamento que participó conjuntamente con los militares. Y en Bolivia también. En Honduras llegando Barack Obama al poder. Y en Bolivia también fue lo mismo. O sea, hay una serie de enmascaramientos de estos golpes que tradicionalmente dominaron la historia. Está presa la presidenta Áñez. Lo que quiero destacar es que tiene un video en YouTube, un video teniendo sexo. Esos intentos. Sí. Lo que quiero. ¿Yani Áñez? ¿De qué? Lindísimo. Sí, búsquenlo. No, pero espérate, no estamos hablando de eso. Discúlpame, Julio, pero en este turno han hablado todos. Y he hablado yo muy poquito. Es verdad. Entonces, lo que quiero, José, eso lo sabemos. Bueno, pues adelante. Bueno, significar que todo esto, toda esa estrategia de interrumpir los procesos políticos de izquierda en gobiernos de corte progresista,
se ha ido revirtiendo. Aunque han sido exitosos los golpes, pero políticamente eso no ha tenido un impacto, diríamos, que obstaculice el avance de las ideas progresistas, de los movimientos progresistas, y han retornado electoralmente, como el caso reciente. Y además lo que está en perspectiva, porque nosotros tenemos elecciones ahora también en Chile, el día 19, y todo apunta, según las encuestas, a que el candidato progresista, el candidato del bloque izquierdista, el señor Gabriel Boric, es el que va a ganar, de acuerdo a las proyecciones de las encuestas. Y en el mismo caso ¿Y qué edad tiene ese muchacho? Es muy joven. Tiene 30 y algo. 32 30 años. 32 años, muy joven. Y es el mismo caso de Colombia. Las proyecciones que hay con el caso de Colombia es que Gustavo Petro sea quien finalmente el pacto histórico. gane. Hay un tema ahí con la centro derecha, que por lo regular todos los centros se van al extremo más vinculante, pero hay mucha posibilidad de que por primera vez en la historia de Colombia haya un cambio político importante en las últimas 4 décadas. Hay realmente un momento en el que la izquierda en América Latina está llegando, y está llegando por vía electoral. Recordemos que el primer momento en que la izquierda gana unas elecciones fue con el caso de Salvador Allende en Chile. Así y de es. igual manera Salvador Allende fue interrumpido en ese proceso que culminó con su muerte. La intolerancia Sin embargo, ya sabemos que para este año, muchos años después, posiblemente el pueblo chileno le dé el triunfo nuevamente a la corriente progresista. Y en todo esto, justamente lo que ya lo dijo Jonathan, en todo esto se impone la misma figura, la intolerancia política. La misma figura. En todos los casos que hemos mencionado, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Honduras, en fin, la intolerancia de un sector que no admite que los pueblos se puedan organizar y trabajar en favor de la transformación de las bases sociales sobre las cuales se han erigido aquellas naciones plagadas de diferencias sociales, plagadas de... No permitir una protesta pacífica es un acto de tolerancia. Bueno, tú dices en el caso cubano. No, en cualquier parte del mundo donde una protesta pacífica de una persona se impida, eso yo estoy de acuerdo. Es un caso de tolerancia, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se toleren, por supuesto, las manifestaciones. Ahora bien, en los últimos años, tanto la derecha como la izquierda han respondido con movimientos de masa frente a lo que son convocatorias de protestas. Y eso ha pasado incluso en los Estados Unidos, con el caso Trump y el movimiento de defensa de los derechos ciudadanos en los Estados Unidos. Ha pasado eso, que los trumpistas convocaban y los antitrumpistas también convocaban para las calles. Es un derecho que tienen ambos. En el caso cubano, yo quiero hablar de eso posteriormente, no es lo que quiero decir, porque yo le di un seguimiento específico y yo quiero que me prueben aquí en este panel o fuera de este panel, me prueben, me muestren que efectivamente hubo un impedimento y no fue realmente lo que fue un pero fracaso ese llamado. Pero yo lo tengo, yo lo vi. Bueno, finalmente, para terminar, Jovita, ponme por favor la foto de Xiomara, de Xiomara Castro. Ponme esa foto, que es una mujer que ya es parte de la historia. Quienes están ante un monitor televisivo pueden ver lo que ella tiene, un sombrero con un mensaje que dice se van. Ay, coño, me llamó mucho la atención. Como el merengue de Johnny. Se van. Se van. Sí. Entonces me llama mucho la atención. Recuérdese que Leonel Fernández fue que le dio el apoyo durante 16 meses a Manuel Zelaya. Después que le dieron el golpe de Estado, le dio un asilo aquí, le dio protección a él y a su equipo político, aunque ella se quedó luchando en Honduras y finalmente pero esa es una copia de la campaña del PRM. Pero observen que de la Fuerza ella del Pueblo tiene ahí esa consigna de se van y efectivamente. ¿De quién es esa consigna? ¿De la Fuerza del Pueblo? No, esa consigna es de Leonel, cuando decía primero es para afuera que van y luego Johnny la populariza en esta elección pasada con el se van. Así que, y por cierto, Leonel volvió a hablar de eso el domingo pasado en una actividad que tuvo de juramentación de nuevos miembros de Fuerza del Pueblo, que decía que si no había un cambio en la política inflacionaria, es posible que volviera de nuevo la consigna de se van. Pero donde se ve bonito.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.